Hay mucha confusión sobre a qué nos dedicamos en Powerar. Hay gente que cree que esto solo va de coches de altas potencias, coches clásicos o coches medio clásicos o coches nuevos, coches con muchos caballos, coches divertidos de conducir, pero en realidad cuando empezamos con esta historia no era otro nuestro objetivo que contar historias relativas al mundo de la automoción, donde se viese que el mundo del automóvil era una especie de arte. Empezamos haciendo muchas cosas que no tenían nada que ver con pruebas de coches y empezamos a meter pruebas de coches y cada vez vimos que os motivaba más que probásemos más coches que contar historias de alrededor del mundillo del motor. Por eso empezamos a darle más peso al tema de las pruebas. ¿Qué ocurrió? Que vino la pandemia y cuando llegó la pandemia nos quedamos sin poder salir afuera a grabar a kilómetros de casa, pues por pura lógica de la logística. Ahora vamos a ir recuperando ese tipo de documentales que nada tienen que ver con pruebas puras y duras, pero entre todo este lío lo que quiero centrar es que nos dedicamos a probar coches que no necesariamente sean súper potentes o súper divertidos de conducir. Aquí el mayor objetivo que tenemos cuando probamos coches es contar la historia alrededor del modelo, si es que tiene una historia para contar, y si tiene una historia relevante para contar o tienen alguna característica peculiar, siempre me gusta que esos coches acaben por el canal. Por todas estas razones, este aparato de aquí nos acompaña hoy. Yo soy Guille García Alfonsín, esto es Powerar con la energía de Total Energies. Y hoy voy a probar este Citroën C4 de nueva generación, en este caso con un motor de gasolina de 3 cilindros y 130 caballos de potencia. Creo sinceramente que este coche, el Citroën C4, tiene una buena historia para contar que si os paráis a verla os va a motivar, más allá de que no lo compraríais para vosotros. De hecho, yo no me compraría nunca este coche, aunque sí que lo recomendaría, por ejemplo, a mi padre. Este coche reúne dos características principales que lo hacen interesante. Por un lado es la demostración de cómo suberizar un coche compacto para tratar de ser fieles a la esencia de Citroën al mismo tiempo que responder a las necesidades del mercado. Eso es por un lado. Y por otro lado tenemos la característica que genuinamente a mí me puede atraer de este aparato, y es que es un coche que es fiel a los principios del ADN tradicional de Citroën. Es completamente distinto a cualquier otro coche compacto que te puedas comprar a la hora de hablar de la puesta a punto. Y eso creo que hace que tenga personalidad a capazos, y eso es lo que me puede atraer contar su historia, principalmente. Citroën lleva tiempo perdida en el segmento C haciendo cosas raras, vamos a decir. Pero este producto se suma a la cresta de la ola de la marca que ya lleva ejecutando bien desde que naciese el Cactus. Echemos un momento la vista hacia atrás. Citroën tuvo el GS que probamos en el canal como integrante compacto de la marca. Un coche versátil, económico para toda la familia, cómodo pero también estable, con una genial suspensión hidroneumática. Tras el GS llegó el BX y derivó de todo esto el ZX, ya que el BX se metía en el segmento D y el ZX nacía como segmento C. El ZX fue menos Citroën, de hecho era un coche basado en una plataforma de Peugeot, y si bien también pasó por el canal por ser un compacto divertido de conducir y todo un modelo insignia de la época, especialmente para los que vivimos ese tiempo en el que corría, renegaba un poco del enfoque de confort práctico e innovador que siempre había tenido Citroën. El Sara sufrió todavía más de esto, siendo un Santi a escala reducida, pero sin la suspensión hidroneumática, demasiado carente de su propia identidad y de genética Citroën. El primer retorno a la citroneidad, si se le puede llamar así, fue a cargo del primer C4 del nuevo siglo. Primero, copió la silueta aerodinámica de los DS, GS, BX y compañía. Agregó tecnología innovadora, como el volante que tenía solo girando el aro y la parte central la tenía fija. Agregó una interpretación genial de cómo distribuir los mandos interiores a través de pantallas translúcidas. Se convirtió en un decálogo de personalidad diferenciada y marcó un tanto para Citroën, que lograría colocar más de 200.000 ejemplares en su primer año completo en el mercado. Pero el C4 nació en un mal momento, ya que se comió la enorme crisis del 2008. Fue reemplazado tras solo 6 años en el mercado por un producto con un enfoque completamente distinto. Un producto que se descitroneizó. Se quitó el aspecto peculiar del coche, su enfoque innovador y tecnológico, y se creó un compacto mucho más lógico, probablemente dominado por un equipo de desarrollo de producto que vivió la parte más fea de la crisis mientras dibujaba un nuevo coche pensado de manera lógica, económica y sin demasiadas ambiciones tecnológicas. El resultado comercial fue malo, realmente malo. Pero para solventarlo, en 2014, Citroën lanzó una derivada del C4 con la idea de recuperar viejos valores de la marca del doble chevron, el C4 Cactus. La idea del C4 Cactus era una suerte de versión suberizada en aspecto, más lógica en el interior, con mucha más personalidad y además un producto claramente más barato. El problema para Citroën es que el Cactus se ha vendido mal.
Mal en relación a la promesa de ventas que hizo Citroën en su momento. Citroën, cuando anunció el C4 Cactus, dijo que pretendía vender 90.000 ejemplares anuales y ha acabado colocando alrededor de 50.000 matrículas anuales durante su recorrido comercial, si miramos las cifras medias. Así que algo tenían que hacer, no podían seguir por ese camino porque esa esencia de low cost, vuelta a los principios y todo lo demás, comercialmente no estaba funcionando. El problema es ¿qué cambiar? Por un lado, crear un compacto como los demás a Citroën no le funciona. Además, la firma ha redescubierto su sex appeal centrado en el diseño a la francesa y su enfoque sobre el confort. Por otro lado, crear un producto percibido como low cost con compromisos no le funcionó con el Cactus, así que tenía que hacer algo distinto y subir un peldaño. Y el resultado de todo eso es esto. Es un coche cuya estética, si nos centramos primero en la estética, se puede leer de dos maneras. Podemos leerlo como una especie de reinterpretación low cost del perfil del formato empleado por el BMW X6, podemos leerlo como una suberización de la genética estética tanto del primer Citroën C4 moderno como del Citroën GS, porque tenemos el mismo trazo lateral común. Esos puntos de encuentro entre la estética del Citroën GS y la del C4 actual arrancan en los grandes grupos ópticos delanteros, siguen en la forma de la línea del techo y acaban en la forma de la trasera cortada. Lo curioso de todo esto y el gran acierto que deriva de ello es que se toman elementos clave para esta identificación de familia, ese family feeling, sin caer en la necesidad de reinterpretar o copiar una sola pieza o diseño del GS. Es un coche saturado y no lo vamos a negar, pero todos los detalles se cosen unos con otros, es decir, siendo un coche al que le sobran elementos por todos los lados, es un coche que vemos que todos esos elementos se hablan unos con otros, así que ves el frontal, ves el lateral o ves la trasera y ves que es común todo al mismo coche y que no se rompe esa continuidad estética. Si nos centramos en la parte delantera, vemos grandes faros delanteros inspirados en los del Citroën GS, tenemos las cejas LED, la parrilla, el doble chevron que se extiende para formar esta especie de forma en X que se ha convertido en la seña de identidad de todas las partes delanteras de los Citroënes, una primera boca funcional, una segunda debajo. Además se juega aquí con que la propia malla de las dos entradas de aire, la superior y la inferior, también juegan con la forma del chevron. Tenemos faros antinieblas en los laterales, no tomas de aire falsas, tenemos toda la parte inferior en plástico sin pintar para jugar con esa sobreelevación visual del coche respecto al suelo a la hora de crear esa esencia de SUV, y luego tenemos un capó muy alto y muy plano que nos viene hasta esta altura, fijaos hasta dónde llega el capó, y luego se corta en vertical. Es una cosa que quita acuñamiento a la parte delantera, nada tiene que ver con un C4 original, es lo que lo suberiza, lo que le mete músculo básicamente. Pero para quitar el peso extra de la chapa delantera sobre el capó, que tendría aquí demasiado peso visual si lo hubiesen dejado normal, se han hecho esta especie de dos zonas cóncavas que juegan con la zona del faro para descargar visualmente y crear unos reflejos y un elemento de interés. La línea lateral sigue llena de elementos por todas las esquinas que vamos a intentar separar para ir nombrando cada uno. Lo primero que ha hecho Citroën es continuar toda esta zona inferior negra sin pintar para crear los arcos de las ruedas, crear esta zona de protección que ya habíamos visto en el C5 Aircross, también el paso de rueda trasero. Esto ayuda a levantar visualmente el coche respecto al suelo. De hecho, visualmente te da la sensación de que el coche empieza aquí respecto al suelo cuando en realidad empieza aquí. Aún así, la altura libre al suelo es bastante considerable. Se montan neumáticos con un gran balón, además la separación entre el neumático y el perfil de la aleta es ya grande de por sí, eso hasta llegar a la chapa nos crea esta zona, la llanta además es medio oscura, todos estos elementos nos van creando esa idea visual de que estamos ante una especie de todoterrenoide. Justo por encima de toda esa zona negra tenemos dos arcos de rueda también muy musculados y muy marcados. Tenemos esa curva y esta otra curva en la parte trasera. Y luego aparece una línea que no tiene ningún tipo de sentido, a mi juicio por lo menos, que es esta zona cóncava colocada con esta línea de tensión justo en el panel de la chapa. Realmente está ahí metida para dinamizar, para meter algo de interés, y sobre todo porque si veis las formas planteadas en los bocetos originales del coche, toda la superficie lateral salía bastante aquí, luego se cortaba hacia adentro y abrazaba el paso de rueda. El diseñador tenía esa idea que luego cuando se ha estampado en la realidad, pues si no la tienes presente te puede parecer que esta línea sinceramente no tiene mucho sentido aquí, más allá de tensionar un poco la carrocería. Tenemos una única curva para trabajar todo el lateral, convexa totalmente, y luego si nos fijamos en la línea de cintura
Vemos que tenemos una línea de cintura ascendente, poco acuñada, que luego hace aquí un quiebro para marcar todavía más y enfatizar el músculo de la cadera trasera. La línea del techo, la curva del techo es 100% Citroën, con una forma inspirada por los GS, por los C4 de primera generación, un BX, así que sube curva y luego cae tendida hacia atrás como si fuese una especie de coupé para crear esta forma tendida en la parte posterior. Tiene algo aquí de BMW X6, como os decía antes. Se juega con un pilar A pintado en negro mate para hacer ese juego de que el techo parece que está flotando, aunque si bien de lejos puede funcionarte, luego te acercas, ves esta curva aquí extraña y es algo que al detalle no funciona, en la generalidad sí funciona. Mejor no acercarse mucho al coche para contemplarlo, es un coche para mirar a 2 metros de distancia. La parte del pilar C o D, el C sería este sería el D, lo que es la parte trasera del coche, también intenta flotar jugando con el piloto trasero y esta parte negra brillante, y se cuenta con una tercera ventanilla lateral. Y ya llegados a la parte trasera tenemos la doble luna trasera, que lo que juega es con el mismo concepto que habíamos visto en el C4 de principios de siglo, intentando también jugar con esa caída que tenía en su día el GS de Citroën. Tenemos esta especie de alerón integrado pintado en negro brillante que alcanza los laterales para jugar con los dos pilotos traseros, tecnología LED, también forma de X para jugar con la vista delantera, la misma mirada. Tenemos salidas falsas de aire que ya habíamos visto en el Cactus para enfatizar la anchura del coche e intentar ganarle un poco visualmente de anchura, y una pieza grande de plástico negro que nos separa visualmente la parte pintada del suelo, de nuevo para suberizar estéticamente el coche. Dos colas de escape muy finitas, pero que al menos son de verdad, 130 caballos, dos colas de escape, bueno, no nos vamos a quejar. ¿Qué le ocurre al coche en la parte trasera? A mí personalmente le veo demasiada altura versus la anchura visual que crea. Y de hecho me paré a mirar la anchura del coche y digo, este coche es más estrecho de lo normal para lo que tiene de altura y de longitud, pero luego miras las cotas y te das cuenta de que mide 1,80 de ancho, mide lo mismo que un León, pero por alguna razón, no sé si es porque no sobresalen lo suficiente las caderas respecto a la forma del pilar D o por alguna característica, o porque tienes demasiada verticalidad en esta zona, me parece un coche que se ve más alto de lo que le toca de ancho. Pero todo lo que tiene a nivel de diseño, y tiene mucho, funciona. Funciona para crear ese formato pseudo sub, medio coupé que tanto gusta ahora mismo, al estilo de un BMW X6. Y sobre todo, tiene personalidad suficiente para ser distinto a todo lo demás que hay en el mercado. Es muy Citroën y mucho Citroën, como diría aquel, y creo que eso puede jugar a su favor. De hecho, me atrevería a decir que a mí me gusta y no sé muy bien por qué. Sí, por fuera me gusta, porque tiene cierta lógica el diseño, por dentro le he encontrado algunos detallitos confusos que no me terminan de funcionar, pero voy a empezar por lo objetivo, y el objetivo es la posición de conducción. Ya habéis visto que se sube el coche, no se baja. Eso va un poco en contra de lo tradicional de los Citroënes, donde te tirabas casi al suelo, pero una vez que estás sentado dentro tiene posición de berlina, y además con múltiples regulaciones que hacen que puedas encontrar una posición fácilmente a tu gusto. Vas con las piernas estiradas, tienes espacio de sobras, tienes un volante que no es del todo redondo, pero es de diámetro más o menos reducido, te cae bien en las manos, pedales bien colocados, ni muy a la izquierda ni muy a la derecha, palanca de cambios muy cerca del pomo del propio volante, el pomo, así que es fácil ya alcanzarla. Eso sí, los recorridos de cambio, luego hablaré de la caja, son largos y son muy PSA la caja, de hecho hay cosas que no cambian. Tenemos mandos físicos para el climatizador de 2 zonas, esto es todo un acierto. Tenemos además todo lo que queremos, el desempañalunas es físico, el desempañalunas de atrás también, mando físico para las luces, cosas que son el ABC, pues aquí están presentes, que no siempre están presentes en los coches de PSA, así que aquí un punto a favor de Citroën. Luego os quiero hablar también de los asientos. Son asientos que siguen la tendencia que ha utilizado Citroën en los últimos modelos para montar un mullido más blandito, que luego tiene otra espuma un poco más dura debajo. Eso hace que sean más confortables, no tienen gran soporte lateral, pero tampoco les falta demasiado, luego os lo cuento cuando estemos conduciendo. Lo que les he encontrado de pega es que tienen este mixto de cuero y tela en esta versión, que hace que el cuero este, la zona esta, que no sé si es cuero o es cuero sintético, sea un poquito más caliente de lo que toca. Así que estos días de verano donde realmente pasas calor dentro del coche, la espalda se te cuece más que si esto fuese tela y la otra zona cuero. Así que si estáis mirando este coche para compraros, os diría que cogieseis la tapicería inversa.
Ajustes y acabados parecen aceptables, pero no espectaculares. Hay ejecuciones como en la zona del posavasos que no son del todo finas, como puedes tener en algún rival del segmento C. Un Mazda 3, por ejemplo, auténtico protagonista en calidad de ejecución en el interior dentro de este rango de producto y precio, puede enseñar aquí mucho a Citroën en la ejecución de esta idea. Y es que estamos viviendo un momento en el que todos los salpicaderos de los coches de segmento C se han convertido en superficies blanditas al tacto, algunos van incluso tapizados, y aquí Citroën ha echado un paso hacia atrás respecto al Cactus, que sí tenía ese toque marrón en la parte del salpicadero e incluso en algunas versiones iba tapizado, y ha optado por esta especie de plástico que no es malo porque tiene cierto tacto gomoso y está bien acabado y bien ajustado, pero a mí no me termina de coser con el resto de... Primero, las sensaciones que dan otros modelos de Citroën o de PSA, que tienen los acabados interiores un poquito más cuidados, y con el resto de la esencia del coche. Para mí esto tendría que haber sido textil o de otro tipo de material para terminar de tener esa percepción de calidad un pasito por encima. El resto de los plásticos, bueno, pues más o menos se alinean con lo que te puedes encontrar en un coche como un León. Hay soluciones inteligentes por doquier. Tenemos una guantera, dos guanteras, además, si os fijáis, sale suavemente, y un tercer habitáculo que no puedes abrir cuando está el segundo abierto, Guillermo. Lo abres y aquí lo que haces es, a través de un accesorio que se vende aparte, colocar la tablet. Me queda la duda de si colocas aquí la tablet, el airbag que sale por aquí encima lo tendrá en cuenta para desplegarse por encima, o te lanzará la tablet contra la cara. Es una pregunta que no tiene respuesta, así que no os la voy a poder contestar. Tenemos posavasos, receptáculos debajo de otros receptáculos, una superficie inalámbrica para cargar el móvil, buenos huecos en las puertas, un coche útil para toda la familia, un techo solar cuya cortinilla es manual y que se abre bastante, no para que tú lo veas, pues realmente aquí esto no te cae dentro de la zona de visión, pero sí para meter luz a los pasajeros de las plazas traseras, que van a poder sentirse menos encerrados dentro de la parte posterior del coche. Tenemos 3 pantallas para hacer todo lo que es el sistema de infoentretenimiento y display de datos, no tenemos ya ninguna aguja en este coche. Hablando de la pantalla principal, la principal pega que le veo, principal, ha salido ahí el doblete, es que el climatizador, que os he dicho que es manual, tiene aquí permanentemente la temperatura en pantalla. Eso hace que al final te quedes con un tamaño de pantalla práctico que es este, no es el total de la pantalla, lo cual me parece un poco desaprovechado. A cambio puedes elegir la temperatura si quieres de manera táctil, porque echas de menos tu Peugeot en lugar de tener un Citroën. El resto de sensaciones que deja el sistema de infoentretenimiento pues no tiene la resolución que puedes encontrar en algún otro modelo de segmento C, que es un poco más nítido y un poco más espectacular, pero a cambio pues funciona, ya veis, meridianamente rápido. Sí que hemos tenido un problema en 1500 kilómetros que le he hecho a este coche, en medio de la autopista. El otro día se me apagó de golpe una vez esto y se reinició a los 3 minutos solo, se quedó apagado durante un rato, lo cual te quedas también sin poder ver el climatizador, pero el sistema sigue funcionando y aproveché y lo probé, pero no sé si será un glitch solo de este coche o será algo endémico de todos. El cuadro de instrumentos es una pantalla digital que debe de ser la misma empleada en el Opel Corsa que vimos ya, y intenta jugar con la idea de Citroën de simplificar las cosas al máximo. Yo aquí, como me gusta tener más información de la que ofrece de serie, pues tengo el velocímetro, temperatura del nivel del refrigerante, cuenta vueltas y volumen de combustible. De hecho, que ya tenga temperatura del refrigerante me parece un acierto. Puedes coger y optar por modificar, bueno, aquí se me el consumo medio, me he equivocado de botón. Puedes coger y modificar lo que se está viendo en la pantalla y colocar algo más sencillo todavía. Si le colocas en mínimo, directamente lo único que tienes es el velocímetro. Ya no tienes cuadrantes debajo, no tienes temperatura ni cuenta vueltas. Trabajar sin cuenta vueltas en un coche de estos es fácil, porque tampoco vas explorando todo el rato la cantidad de revoluciones que estás utilizando, pero prescindir del al 100% tampoco me parece lo más lógico del mundo. Además, la velocidad que tienes aquí se te va a representar otra vez en el proyector de datos que tenemos encima. Te dejo que te muevas arriba. Arriba tenemos la velocidad, el límite de velocidad y el control de crucero que llevamos en ese momento. También refleja las instrucciones del navegador si y solo si usas el navegador integrado del coche. Si utilizas Android o Apple para utilizar Google Maps o cualquier otro sistema de navegación, no vas a tener reflejo en esta pantalla. Me parece interesante porque se ve muy nítida y se ve muy bien la velocidad a la que vas. De esa manera no tienes que bajar los ojos al cuadro de instrumentos para percatarte de si estás incumpliendo o no las normas de tráfico, cosa importante, pero tiene la pega de que se ha querido aquí ahorrar y no montar una luna que reflejase esa proyección de datos. Así que se utiliza esta cosita de plástico que sale del propio coche, que le da un toque de avión de combate, sí, pero a mí se me hace más molesta que si se proyectan directamente los datos en el parabrisas, que es ya
lo estándar del segmento. Así que aquí una pequeña peguita y animar a Citroën a que monte lunas delanteras parabrisas ya preparados para la proyección de datos y así no tener este borde que al final es lo que te fastidia, porque vas viendo coches por la carretera que entran y salen del borde y se hace un poco pesado. Por cierto, puedes apagarlo si quieres y de esa manera te quitas este problema si es que te molesta la proyección de datos. Detrás tenemos plazas amplias en lo longitudinal, más amplias que las de un León o las de un Megane. Tenemos salidas de aire independiente, enchufes USB, un asiento la mar de cómodo con un generoso reposabrazos, hasta los paños de las puertas están bien diseñados. El techo acristalado no llega hasta atrás, pero al menos ofrece luz suficiente aquí para que tus hijos vayan a gusto. Si han crecido ya más de la media española, pueden tener problemas de altura, ya que no parece que sobre mucho espacio útil para la cabeza, especialmente en la plaza central. El maletero con 380 litros no es enorme, pero sí es más grande que la de un León o el del maletero que nos encontramos en un Golf de 5 puertas. El umbral de carga es elevado, resultado del formato de carrocería SUV, pero la boca de carga es generosa, lo que facilita la carga, teniendo además bastante recorrido longitudinal para dejar cosas sin tener que apilarlas unas encima de otras. Hablando de técnica de este coche, está montado sobre la plataforma CMP y no la EMP2. Qué lío de letras. Para resumíroslo, este coche utiliza la misma base de fabricación que un Peugeot 208 y no que un Peugeot 308. Y habrá quien se eche las manos a la cabeza. Está hecho sobre la plataforma de un utilitario y no de un compacto, menuda mierda, bla, bla, bla. Hay que ser un poco más crítico y ver un poco más allá de la base de elementos que se utilizan para fabricar el coche y hay que plantearse realmente en qué influye esto en el producto final. A ojos de Citroën le permite ahorrarse dinero. Este coche es más barato de fabricar por utilizar la base CMP que la MP2. ¿Dónde se fastidia el coche justo por esta razón? Hay dos razones principales. Una, no hay mecánicas híbridas enchufables. A cambio, este coche se puede comprar 100% eléctrico, cosa que no tiene desarrollada ahora mismo pese a Stellantis para las plataformas MP2. Y por otro lado, este coche no puede montar mecánicas tan potentes como el 308 o como el 508 que utilizan la otra plataforma. Además, no puede tener tampoco puente trasero multibrazo. Realmente Citroën no tenía ninguna intención de montar un sistema multibrazo en la suspensión trasera, así que eso da un poco igual. Y como tampoco se va a fabricar una versión ultra prestacional ni una con 300 caballos, pues tampoco veo yo que sea relevante. A cambio, los ahorros económicos en producción sí que pueden redundar en ofrecer ese gasto en otros elementos del coche que al final al usuario final le puedan interesar. Yendo ahora sobre componentes concretos y mirando cositas, delante tenemos una suspensión McPherson con un brazo inferior hecho de dos chapas de aluminio soldadas, una encima y una debajo, que quita un poquito de masa no suspendida. Ya vimos este brazo en el Peugeot 2008, si no recuerdo mal. Lo que no tiene es la cuna de aluminio, que sí que vimos en el Peugeot 2008, si no recuerdo mal, y esa cuna lo que permitía era bajar un poco más la cuna respecto a la carrocería para que el coche tuviese un poquito más de altura libre al suelo. Por encima de la mangueta, que también es de acero convencional, tenemos una columna McPherson también con amortiguadores pasivos. Tiene una cosa especial estos amortiguadores y es que tienen topes hidráulicos en compresión y en extensión. Citroën habla muchísimo de esto y le da un montón de importancia y realmente tienen importancia el hecho de utilizar este tipo de amortiguador, pero no es ninguna innovación. Los coches de rallies llevan utilizando topes hidráulicos hace décadas y de hecho Renault en los Clio Sport y en los Megane Sport desde principios de este siglo también está montando topes hidráulicos. El Serie 3 actual también tiene topes hidráulicos, así que no es tecnología novedosa, pero sí que en el segmento es una cosa que en coches orientados al confort no se solía ver. ¿Para qué sirve el hecho de montar esos topes hidráulicos dentro del amortiguador? Es sencillo de entender. Se monta un amortiguador muy blandito con un muelle muy blandito, eso va a permitir que el coche se mueva mucho, que sea cómodo, pero al mismo tiempo tener un coche muy cómodo lo que hace es que la rueda suba muy rápido respecto a la carrocería y pueda alcanzar el tope de suspensión. Si alcanza el tope de suspensión, lo que va a hacer es rebotar hacia abajo rápidamente y es cuando el coche empieza a flanear, a hacer la culebrillo, a hacer cosas raras. Eso hace que los coches amortiguados de manera muy blanda sean críticos cuando conduces rápido. Montar topes hidráulicos lo que hace es frenar esa última parte del recorrido, tanto en compresión hacia arriba como en extensión hacia abajo. Así la rueda, cuando tiende a moverse mucho porque hay un bache muy marcado, lo que va a hacer es frenarse y al frenarse lo que va a evitar son esos rebotes, esos golpes extraños que puedes tener cuando estás conduciendo dinámicamente con una suspensión muy blandita. Hace que el coche sea mucho más seguro en circunstancias críticas, como ya vimos cuando probamos el C5 Aircross
en el circuito de Pastoriza durante el mega comparativo de subs. Más cosas a ver por aquí debajo. Primero me voy a volver un poquito hacia atrás para que veáis que tenemos toma de aire inferior real, toma superior real, no tenemos ningún tipo de toma falsa por los lados, no tenemos visualmente nada más, pero sí que tenemos esta especie de salidas de aire que hacen las veces de air curtain para reducir el CX y que me da la sensación, no lo sé al 100%, que vienen reconducidas desde esta parte delantera del paragolpes. De esa manera se mejora un poquito la aerodinámica del coche. Todos los bajos están carenados, quitando la parte central donde va el tubo de escape, pero tenemos estas piezas de plástico que lo que sirven es para tapar aerodinámicamente todos los bajos del coche, como tenemos también esta pieza de plástico que va recubriendo todo el puente trasero torsional. Por cierto, le falta un tornillo. Que le falta de los dos lados. Igual es que no lleva ese tornillo, pero el agujero está ahí y la grapilla también. Curioso, esto luego acaba haciendo ruido. Me imagino que en los coches de producción no faltará esa pieza. Toda esta parte de plástico lo que sirve también es para cuando el coche está apoyado en el suelo, que esto ya va horizontal, tapar aerodinámicamente que el coche se frote menos con el aire. Como os decía antes, tiene un puente trasero torsional con las dos ruedas ancladas en este punto. A lo largo hay un brazo, está ahí la mangueta de acero y luego tenemos este brazo funcionando torsión para unir las dos ruedas traseras. Mucho trabajo se le ha tenido que dar a estos tacos de goma que van metidos aquí justo en lo que es el bushing, el buje, para conseguir controlar el movimiento longitudinal versus transversal del coche, pero esto nos va a ocasionar un temita del que luego os voy a hablar cuando esté conduciendo, y es que este coche es un poquito seco en cosas muy concretas, en tipos de baches muy concretos. Por ejemplo, los pequeños badencillos que hay en la ciudad, las tapas de alcantarilla mal enrasadas, el hecho de que estos tacos de goma sean más duros para controlar los movimientos transversales y que el coche sea preciso en trazada, no a extraños, hace que sea un poquito más seco el coche, y aunque tiene mucho confort en ondulaciones convencionales, en baches de ese estilo puede ser un poquito más seco. Parte trasera, tenemos una gran petaca de silencioso y luego dos colas de escape que son de verdad, como os decíamos antes, una y la otra. Por más que nos vendan la moto, esto sigue sin ser tan maravilloso como la suspensión hidroneumática de Citroën, también os lo digo. Aquí no tenemos la suspensión activa con control del balanceo, del cabeceo, ni la altura variable, ni muchas otras cosas que sí tenía un Santi Activa o un C6, por citar dos ejemplos. Pero dicho todo esto, el compacto de Citroën lleva sin tener suspensiones avanzadas desde el GS, así que nos vamos a conformar con estos amortiguadores ya vistos en el Cactus. Pesa el coche 1.320 kilos y debajo del capó delantero podemos encontrar un tricilíndrico de 1,2 litros de 130 caballos de gasolina, todo fabricado en aluminio, con unos modestos 230 Nm de par máximo. Tiene inyección directa, turbo, intercooler, como cualquier otro motor moderno actual. Es el mismo motor, cambio y plataforma del Peugeot 2008, así que podríamos esperar prestaciones similares y más o menos ha sido así, las ha mejorado ligerísimamente. El 80-120 lo ha hecho en 6,7 segundos y el 60-100 lo ha hecho en 6,3. No son cifras espectaculares, pero sí más que suficientes para conducir de manera holgada en carretera y afrontar adelantamientos en carretera nacional. Por cierto, mirad qué barra más curioso para reforzar la torreta y la zona de la copela de la suspensión delantera. 10 metros conduciendo te bastan para darte cuenta de que estás conduciendo un Citroën de los modernos. Este coche tiene esa personalidad, por eso os lo decía antes, de que es un coche con características propias que lo hacen ser distinto a la competencia. Es un coche que se nota blandito, cómodo, silencioso, fácil de conducir y me recuerda horrores a las puestas a punto del C5 Cross, por ejemplo, o del C3, claramente orientados hacia el confort por encima de cualquier otro tipo de faceta. Además te hace conducir de manera sencilla, tiene una dirección asistida ultra blanda, ultra asistida cuando estás callejeando, que se va progresivamente haciendo más dura a medida que vas ganando velocidad, con la suficiente cantidad de reducción en la asistencia como para que no sea peligrosa ahora que ya estoy rodando a 80 km por hora, que es la velocidad de esta vía. Así que no tengo esa sensación de flotabilidad de la dirección en estas circunstancias, pero en ciudad te aprovechas de poder maniobrar prácticamente como un dedo, con un dedo, como si fuese un coche americano de los años 70. Ese tipo de actitud, ese tipo de enfoque tiene sus pegas, porque es una dirección bastante artificial que tiene esa sensación de que no te va a contar nada independientemente del estado que tengas en el asfalto, pero creo que eso Citroën se lo puede permitir porque no es lo que va a buscar el cliente tipo de un C4. La suspensión, inmediatamente también después de los 3 primeros baches que te encuentres, vas a notar que es más blanda y más cómoda que la de cualquier otro coche de segmento C que haya en el mercado. Solo el Skoda
Octavia puede acercársele un poco en este enfoque de confort sobre sensación de coche anclado en el suelo. Ese tacto de suspensión un poquito más blanda, luego hay gente a la que le puede dar un poco más de tirria, un poco más de sensación de tener pérdida de control de lo que está haciendo el coche sobre el asfalto, esa pérdida de pisada más a la alemana, vamos a decir. Pero la realidad, y luego os voy a hablar de conducción dinámica, es que a pesar de que tenga esa sensación de cierto grado de descontrol, no se plasma luego cuando te pones a conducir, cosa que ya nos pasó con el C5 Aircross. También nos acompaña un mullido del asiento que os decía antes, que es blandito, pero es que cuando vas conduciendo además notas cómo te sirve para aislarte todavía más del estado del firme. Normalmente se suele decir que los mullidos de los asientos tienen que ser un poco duros para evitar que te canses en viajes largos, pero aquí tienes como los buenos colchones, una mezcla de una primera capa de mullido blandito, que es el que te abraza y te filtra, y después un mullido más duro que hace que aunque te tragues en un día, como he tragado yo con este coche, 850 kilómetros en una jornada, no acabes con el cuerpo reventado. La visibilidad es buena hacia adelante, los retrovisores no te tapan demasiado los ángulos, no tienes unos pilares que aunque son gordos, no se te meten demasiado en la visión. Hacia atrás es un poco más complicado, el hecho de usar doble luna además distorsiona lo que ves por detrás, los coches se ven amorfos según en qué zona de la luneta trasera los tengas. No tiene limpiaparabrisas trasero, pero nos ha llovido y no he notado que se manchase demasiado la luna, así que no había una pérdida importante de visibilidad, pero es importante el hecho de que cuenta con cámaras para asistencia en el aparcamiento. Esas cámaras tienen un problema y es que la definición que tienen está lejos de ser todo lo buena que podría ser. Están a la altura de un Giulia de primera generación y ahí tienes esa problemática de que no ves de manera nítida como si ves en las cámaras de cualquier coche del grupo bajo o de un Renault, por ejemplo. Es un punto a mejorar, claramente. El hecho de contar con grafías sencillas en el cuadro acompaña esa simplificación de la experiencia de conducción, y la organización de botones y funciones también es lógica y funcional. Como os decía antes, cuando tenía el coche subido al elevador, la única pega que puedes encontrar en la puesta a punto de la suspensión confortable es el comportamiento en baches muy concretos y muy secos. Juntas de dilatación, de puentes, tapas de alcantarilla mal enrasadas pero que tienen muy poca altura, cosas que no tengan suficiente altura como para mover la rueda hacia arriba y hacia abajo, y lo que provoquen es más un movimiento longitudinal. En esas circunstancias el coche se va a notar un poco más seco, sobre todo el tren trasero, que un coche que llevase suspensión multibrazo trasera más elaborada. ¿Por qué? Pues porque al final los tacos de goma, como os decía antes, esos bujes, esos bushings, lo que hacen es tratar de mantener la rueda en el sitio, y eso hace que el coche sea un poco más sequito. Cuando se utilizan bujes más elaborados, hidrobushings rellenos de líquido, o cuando se utilizan sistemas de suspensión más elaborados en el tren trasero con el brazo longitudinal y el transversal divididos en dos elementos, se puede conseguir ese extra de confort, pero no me parece que sea algo que realmente le vaya a parecer relevante a nadie conduciendo este coche, porque al final esas circunstancias, esos baches concretos, secos y cortes y historias de estas, te los encuentras muy de cuando en cuando, salvo que en la carretera en la que convencionalmente conduzcas o la ciudad por la que te muevas esté llena de este tipo de orografía. Entonces puedo entender que te puedas quejar, pero no es el caso en la generalidad de las carreteras que nos podemos encontrar con este coche. Lo que sí me parece relevante en la experiencia de conducción es el tacto del motor y del cambio. Este motor ya lo hemos probado varias veces, es bueno en consumo con un promedio de 6,1 litros obtenido en nuestro test de media de consumo, pero hay que trabajar mucho las marchas para sacarle todo lo que lleva dentro. Y es que es algo perezoso por debajo de las 2000 vueltas, y además el hecho de solo tener 230 Nm de par hace que estés trabajando con mucho acelerador y buscando la marcha adecuada casi prácticamente todo el rato. Y además, cuando estás metiéndole mucho gas, cuando le estás metiendo mucha carga, el motor vibra y se deja notar a través del volante, que es un 3 cilindros, mientras el sonido se hace bastante presente en el habitáculo. La caja de cambios es la misma que hemos probado en el 2008, en el 208, en el Corsa, en todos los que hemos podido probar con cambio manual y esta misma mecánica dentro de PSA o ahora Stellantis. Tiene recorridos largos y mecánicamente tampoco te proporciona ese tacto que esperas de una buena caja de cambios manual. Es algo muy francés esto de ofrecer este tipo de cajas de cambios, algo extrañas en sus enclaves y sobre todo largas y lentas a la hora de meter las marchas. A veces te puede dar la sensación incluso de que no tienes toda la marcha metida. Aquí no te supone un problema porque en este coche no vas a ir buscando cambios súper rápidos ni puntas tacones extremos, así que tal vez no sea
una pega muy reseñable, pero sí que me parece mucho más recomendable para este coche porque encaja mucho mejor con su personalidad el cambio de convertidor de par. Ese lo hemos probado en el 208 de Peugeot y en el Corsa también, y en esas dos instalaciones no era el cambio más rápido del mundo, porque no lo es, pero es mucho más suave y me parece que se alinea perfectamente con el estilo de conducción al que te anima el Citroën C4. Así que un buen consejo si te estás mirando para comprar este coche es que te lo compres con caja de cambios automática. Y ahora llegamos al gran logro de Citroën. Como todos los nuevos Citroënes que llevamos probando los últimos 4 años, la primera sensación que uno tiene cuando prueba su confort y lo blando del amortiguador hace que el probador asuma que cuando le aprietes las tuercas va a empezar a hacer extraños. Cualquier amortiguador blando tiende a generar este tipo de problemas, ya que le permite a la carrocería moverse mucho, y moverse mucho genera muchas inercias, y esas inercias cuando quieres cambiar rápidamente de dirección provocan problemas. Pero como ocurriera con el C5 Aircross en el mega comparativo de los subs, aquí todos esos problemas no están. ¿Balancea más de la cuenta? Sí. ¿Cabecea más de lo que esperas? Sí. ¿Lo hace más que cualquiera de los otros coches compactos rivales del mercado? Sin duda. Pero gracias al uso de los topes hidráulicos se obra la magia, y aunque el coche sea lento a la hora de apoyar o balancee mucho, se mueva mucho, es completamente seguro cuando haces un cambio brusco de izquierdas a derechas o frenas en medio del apoyo, en medio de una curva, por ejemplo. El otro día me pasó con este coche que me salió un coche delante a adelantar en medio de la autovía a 80 por hora cuando venía yo en una curva apoyado a 120 para adelantar un camión. Vas al freno, frenas de golpe en el momento en el que toca, el coche efectivamente cabecea, efectivamente estás apoyado de afuera, pero no te hace ningún extraño, ni se desata de atrás, ni tienes ninguna sensación de peligrosidad. Y ahí está la clave, lo mismo que nos pasó con el C5 cuando estuvimos probándolo en Pastoriza. Aquí hemos descubierto la misma línea de trabajo, es decir, coches que son cómodos, que se mueven mucho, que son lentos de trazada, pero que en situaciones extremas no son para nada peligrosos y son completamente competentes aunque les exijas. En cierto modo a mí me ha recordado, y os va a parecer de cachondeo, al comportamiento de un coche de rally. Si cogieses un coche de rallies de tierra y lo sacas a un tramo de asfalto, o coges un coche de rallycross que van blanditos, ves que cabecean un montón, que balancean un montón, que se mueven un montón, pero luego ves que no hacen extraños. Una vez que han alcanzado el apoyo no van rebotando y haciendo cosas raras, y justo es ese comportamiento el que ves reflejado en este C4. La única pega en comportamiento dinámico extremo si estás en una condición peligrosa que se te ha dado en medio de la carretera es el agarre de los neumáticos. Los E-Primacy de Michelin dicen basta muy pronto, y además se da la circunstancia de que este coche va con mucho balón, con muy poca caída. De hecho yo diría que lleva hasta caída invertida en el tren delantero, y eso hace que trabajes mucho en el borde del neumático, y a la postre hace que llegues muy pronto al límite del agarre y no tengas agarre total en el paso por curva. Pero como lo hace todo de esta manera tan progresiva y tan segura, tampoco lo veo como un problema realmente. Hay que comprender que en un coche de este estilo, con amortiguación tan blanda, el coche comienza rápido a caer a la curva cuando das el primer golpe de volante. Pero lo que pasa es que como tiene que moverse mucho hasta encontrar el apoyo franco, ese periodo que inicia rápido se hace más largo de la cuenta. Lleva muy poca caída estática, por esa razón el tren delantero de serie, porque cuando alcanzas el apoyo ya ha ganado la caída que le faltaba, porque la rueda se mueve muchísimo respecto a la carrocería. Así que ni es deportivo, ni es ágil, ni es divertido de conducir al extremo, pero son tres cuestiones que no son relevantes, a mi juicio, para el comprador tipo de un C4 que va a buscar el confort y el hecho de pasar por carreteras ultra rotas como las que hemos pasado a buen ritmo sin tenerse que preocupar de ir partiéndose la espalda. Y en eso cumple la mar de bien, y como os digo, es súper seguro aunque encuentres circunstancias complicadas en medio de la carretera. El equipo de sonido y el de climatización son ambos potentes, y la insonorización nos ha sorprendido para bien, pero tiene sus peros. Es capaz de hacer alrededor de 66-67 decibelios a 120 km por hora en el tramo de autovía donde probamos todos los coches, lo que es relativamente silencioso. De hecho, está al nivel del silencio de un Mazda 3. El problema y el truco que tiene este coche es que si metes mucho acelerador, el motor se hace más presente que en otros modelos de la competencia. Y pasa lo mismo si pasas de los 120 por hora, donde el ruido aerodinámico empieza a tomar más cuerpo que en algún que otro coche de la competencia. ¿Qué quiere decir esto? Pues que a 120 por hora de programador de velocidad es un coche silencioso, pero cuando te afrontas otro tipo de carretera con muchas cuestas o con mucha aceleración, es un poquito más ruidoso de lo que esperas debido a ese aislamiento sonoro que disfrutas en la autovía o en la autopista. Como os decía antes, cuando bajaba el coche del elevador, poco a poco echo de menos el uso de la suspensión hidroactiva de Citroën.
Ahí tenías ese comportamiento cómodo y confortable que tienes en este coche, pero te borrabas el cabeceo y el balanceo, y aunque no fuese necesariamente más seguro en maniobras extremas, porque este coche consigue atajar esa problemática con los topes hidráulicos de suspensión, por lo menos no tenías esa sensación de blandiblue de flan que sí que te deja este coche. Así que ahí sí que me gustaría ver el retorno de la técnica espléndida de los GS y compañía a un coche de segmento compacto, pero supongo que eso lo tenemos perdido, y mientras Citroën nos anima a montar suspensiones interconectadas al estilo de McLaren, pues tampoco lo vamos a poder ver en este aparato. Tiene una parte buena y una parte mala la conclusión de este coche. La parte buena es que este Citroën es fiel a sus principios, es un auténtico Citroën respetando la genética de cómo se tiene que comportar un Citroën, o por lo menos cómo nos están haciendo entender que se tiene que comportar un Citroën desde hace ya prácticamente una década. Hay que reconocer que Citroën estuvo perdida durante un tiempo, allá entre el 2008 hasta prácticamente hace 5 años, hasta el 2015 o 16, pero de nuevo han vuelto a meter en el sitio cómo tiene que ser la personalidad de un coche de este estilo. Y este C4, más allá de que se haya suberizado estéticamente para responder a las modas y a las tendencias, me parece que acierta tanto en la puesta a punto para conseguir un coche completamente distinto a lo que hay en el mercado. De hecho, solo el Skoda Octavia probablemente se le parezca en ese enfoque más de confort que de dinamismo, pero si quieres un compacto cómodo, esta es la opción predeterminada, sin tener además la pega del comportamiento dinámico, porque no es un coche que por ser cómodo sea peligroso o inestable, para nada de eso. Además, la estética está relativamente bien resuelta, porque dentro de todo el pupurrí de diseños que se le ha metido, Citroën ha sabido hacer los suficientes guiños para que sea reconocible como un Citroën, al mismo tiempo que hacía el coche suficientemente sub como para funcionar en el mercado actual, y no copiar ninguna de las claves estéticas ni hacer un diseño retro al uso de copiar el formato de un Citroën clásico. Y la parte mala tiene que ver con el precio. Un C4 de Citroën arranca en 20.000 euros. Y si quieres el motor de 130 caballos y el cambio automático de 8 relaciones, que es lo que te recomendaría yo comprar, te vas ya a los 25.000 euros. Eso deja el coche totalmente en línea con los rivales de BAG y con el futurible inminente Peugeot 308. Una de las claras ventajas que tenía antes el Cactus respecto al C4 actual es que estaba por debajo en tarifa de sus rivales, y eso le daba una ventaja competitiva por ofrecer más coche por menos dinero. Pero ahora Citroën ha apostado por una política de precios totalmente distinta con el C4, colocando el coche a precio de Octavia o de León. ¿Es este coche peor que un Seat o que un Skoda? Esta es una pregunta compleja de responder. Es más cómodo el Citroën de suspensión que cualquiera de estos dos rivales, es más silencioso también, gasta prácticamente lo mismo, pero el Skoda, por ejemplo, me parece algo más refinado en su manera de responder con el motor cuando le metes mucho gas, y me parece también mejor acabado por dentro en cuanto a gusto. No sé si la calidad pura, pero sí la calidad percibida, con un sistema de entretenimiento algo mejor y unos tapizados en la parte del salpicadero que también me han gustado más. De hecho, hablando también de la competencia, os voy a decir que el Mazda 3 de 122 caballos también entra dentro de esta ventana de precio del C4 de 130, y me parece que es un coche que está mejor acabado por dentro y te da una sensación de calidad percibida superior, aunque no sea igual de cómodo porque no flota igual por la carretera, pero a cambio te ofrece un comportamiento de chasis distinto, más dinámico. Probablemente Mazda 3 y Citroën C4 no compartan objetivo de cliente, pero sí que os digo que si Mazda es capaz de hacer este interior dentro del Mazda 3 por esta tarifa, Citroën debería de poder empujar un poquito más allá con la calidad percibida de los materiales acabados del salpicadero. Y ahora vamos a ver si realmente el precio al que se vende este coche es el precio que tiene de tarifa. Normalmente Citroën siempre nos ha tratado en España con muchos descuentos, así que ver esas tarifas de 24.000, 25.000 euros que hemos estado viendo para este coche, tal vez igual no se representan en el mundo real de la misma manera. Vamos a ver aquí Citroën C4 del 2020 y 2021. Vamos a ver, 130 caballos, pues tenemos este. Son todos kilómetros cero, ¿verdad? Sí. Otro de concesionario. Aquí también depende del acabado, ¿no? Es parecido al que hemos probado. Muchas unidades de kilómetro cero. Madre del amor hermoso, aquí hay concesionarios poniendo todo su stock en Wallapop. De este modelo no os vais a quejar por la cantidad de unidades que hay. Vamos a ver este que tiene foto de verdad, de demo, 588 kilómetros. Ese es un eléctrico, no nos vale. Otro eléctrico. Vamos a ir viendo uno a uno.
Tenemos aquí 23.755, 22.755.000 euros menos si lo financias. Recordad que después con los intereses de la financiación pagaréis bastante más que el precio original de tarifa. Eso es importante. Coche anunciado por un concesionario de Madrid, nuevo del todo, un PureTech 130 caballos, Start and Stop, acabado Shine. Pues ya veis que ronda más o menos el precio de tarifa oficial, por lo menos aquí declarado en la web. Mismo concesionario, otra unidad, entrega inmediata, 21.395 para otro 130 caballos de gasolina, que tiene otro acabado, Fieldpack. Este es un acabado un poquito por debajo. Y bueno, entiendo que la foto ha sido sacada del configurador. Precio de tarifa prácticamente también para este, 24.650, Shine Auto. Este es automático. Esta es la versión que realmente yo os recomendaría. Después veis las fotos y como no son fotos reales, pues se ve así un poco del catálogo un poquito mal el tema de la palanca de cambios. Como os he dicho, yo este coche lo compraría automático, porque con el espíritu del coche funciona y ya veis que la diferencia de precio no es abultada, pero de nuevo el precio al contado es el precio de tarifa prácticamente, apenas hay diferencia, así que me parece una buena noticia de momento para Citroën, porque si pueden mantener los precios de tarifa quiere decir que de momento los coches están encontrando salida. Curiosidad, el eléctrico 24.500 para este eléctrico de demo con 588 kilómetros. Algún día vendrá el eléctrico por aquí y hablaremos de esto. Me parece que Citroën va a tener un problema con este coche, y es que como responsable de precios de marcas de coches que he sido, reconozco que uno de los mayores desafíos que puedes afrontar cuando sacas un coche al mercado es intentar escalar en el precio respecto a la generación anterior. Hay que pensar que la gente pensaba en Citroën C4 Cactus y pensaba en un coche low cost de 17.000 euros, y ahora de repente este coche vale como todo el resto de segmentos C del mercado. Vale lo mismo que un León, vale lo mismo que un Golf. Y al final convencer al cliente de que pague por el coche lo que el coche merece ser pagado es un problema cuando vienes de tratar de conquistar clientes por precio. Así que lo van a intentar conquistar por producto, por cualidades, por personalidad diferencial. Para mí se puede justificar, porque al final un cliente que quiera un segmento C que esté centrado en el confort no tiene tampoco otra alternativa en el mercado, así que por características puede justificarse pagar lo mismo que por un León. Ahora bien, ¿está dispuesto el mercado, sobre todo el español, que está centrado siempre en el precio, en apostar por un Citroën y no otra cosa a igualdad de precio? El problema que veo aquí es que como tenemos cierto grado de marketing, psicológicamente parece que el mercado ya veía a Citroën como un poquito por debajo de los generalistas en cuestión de capacidad de pedirte dinero por un coche, y creo que ahí van a tener una problemática, y por eso también creo que vamos a acabar viendo una versión de acceso de este coche por debajo de los 20.000 euros más pronto que tarde, si es que Citroën quiere conseguir esos 90.000 ejemplares anuales que estima como objetivo de volumen de este coche. Coche que, por cierto, ha arrancado bien comercialmente, se ha empezado a vender bastante bien, y eso puede ser una buena promesa de cara a los próximos años, pero habrá que mantener un ojo encima para ver hacia dónde va. Nos quedará por probar la versión eléctrica, que creo que todavía cuadrará más que los motores de gasolina dentro de esa oferta de confort. Ahora bien, si tienes que hacer kilómetros vas a tener un problema, y me gustaría también probar una versión automática por confirmar que eso que os he dicho de que a este coche le cose mejor el cambio automático tiene cierto grado de sentido. En fin, espero que os haya gustado el vídeo, espero que hayáis aprendido cositas de este aparato. Si os han quedado alguna duda, pregunta o cuestión del C4 me la podéis dejar en los comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dejadnos un me gusta y nos vemos pronto con otro vídeo de otro coche. Un saludo.